Hola, aquí nuevamente es con Infiltrados. Vamos a empezar un tema. ¿Cuál es tu tempestad? ¿Cuál es la tempestad que está atacando tu vida? Y vamos al libro de Mateo 8:23 en adelante. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Entonces aquí vemos una situación que tienen los discípulos. Están en pleno mar, me imagino yo de noche, porque pues ellos siempre pescando de noche. El maestro está con ellos, pero el Señor se queda dormido. ¿Y qué pasa en nuestras vidas? Si yo soy templo del Espíritu Santo de Dios y sé que Dios habita en mí, a veces no lo siento, pero yo debo tener claro y ser consciente de que Él habita en mí. ¿Qué pasó aquí con los discípulos? Como que se les olvidó. Y ahí lo tenían al lado, pero temieron porque empieza a levantarse una gran tempestad. Ahora, ¿cuál es la tempestad que se está posiblemente levantando en tu vida? Puede ser una separación, puede ser una enfermedad, una deuda grande que no has podido pagar, persecuciones laborales y muchas otras cosas donde posiblemente no estabas preparado, pero llegó esa tempestad a tu vida y te desenfoca de la perspectiva de saber que Él está ahí. Y empiezan ellos con ese temor tan grande. Yo me imagino que decían: ¿y cómo lo vamos a despertar? Si lo hemos dormido plácidamente. Pero imagino que esas olas azotaban esa barca, se levantaban esas olas muy fuertes, donde el temor más grande de ellos era: se va a destruir la barca, vamos a caer al mar, nos va a arrastrar el mar al fondo, vamos a perecer. Entonces vemos cómo se nos olvida que la misma palabra todo el tiempo, para cada día hay un no temas, y ellos tuvieron temor. El temor es un espíritu que Dios quiere que nosotros echemos de nuestra vida. No importa la tempestad que se levante, la depresión, la angustia, la soledad, nosotros tenemos que echar eso fuera de nuestras vidas. Y ya era tanta la angustia que tenían ellos que le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Ahí se despierta el maestro. Sabemos o se nos olvida o no tenemos conciencia que Él está ahí. Y el Señor no hizo nada hasta que ellos no clamaron, hasta que ellos no lo despertaron, hasta que ellos no lo llamaron. Y eso nos toca a nosotros, en medio de esa tempestad, en medio de esa angustia, en medio de ese temor. Pero recordemos, Dios no nos dio un espíritu de temor, nos dio autoridad y dominio propio y el amor. Y estamos en esas persecuciones, en toda esa tempestad que se está levantando a nuestro alrededor, y se nos olvida esa autoridad que Él nos delegó. Él nos entregó. Cuando ayer daba yo una enseñanza donde les hablaba y les decía: cuando Él muere y va al infierno, va y recupera la autoridad que se había perdido y nos la delegó a nosotros, sus hijos, la iglesia. Y se nos olvida que tenemos un poder en nosotros y nos es dado un nombre que es sobre todo nombre, que cuando se lo declaramos a esa adversidad, a esa tempestad, a eso que se está levantando en contra de nosotros y nos quiere destruir, ese nombre que es sobre todo nombre se levanta con poder y gloria a defendernos. Y esto es una convicción y una fe que nosotros debemos tener muy arraigados en nuestra vida, en nuestro corazón. Él les dijo: ¿por qué teméis?
hombres de poca fe. Entonces levantándose Él, quiere decir que a veces nos ve como tan desarmados en nuestra fe y en nuestras convicciones, que Él mismo con su poder viene y reprende. Y reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí la palabra? Por grande que sea la tempestad, el Señor nos enseña aquí, en lo que yo analicé, 3 cosas. Que hay que tener fe, porque es que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe yo no veré las grandes cosas que Él tiene para mí, porque la fe es llamar las cosas que no son como si fuesen, y es traer del mundo espiritual al mundo natural lo que ya fue establecido desde hace toda la eternidad y que no lo he traído. Entonces yo debo pararme en esa fe, activar esa fe. Si yo no tengo fe, yo debo pedir la fe, el don de fe, que esa fe cada día vaya creciendo más y más, y se va desarrollando y va saliendo de adentro hacia afuera. Y es creerla, no es dudarla. La fe no tiembla, la fe no miente, la fe es establecida. Y es la palabra más pequeña, pero más poderosa. Y cuando yo establezco esa fe en mi vida, esa fe se va a levantar, esa fe va a pelear por mí. Porque recordemos, el poder está en nuestra lengua. Y tenemos que tener muy claro cómo vamos a hablar. Tenemos que cuidar cada palabra, y que esa palabra sea de fe, que a pesar de la tormenta que yo esté viendo, yo solo sé que el Señor está conmigo cada día de mi vida y que Él pelea por mí cada batalla. Entonces eso aquí me lo mostró el Señor. Hay que tener fe, tomar autoridad, y esa autoridad es en el nombre que Él nos dio, este nombre que es sobre todo nombre. Pero ¿cómo tomo la autoridad? Cuando yo me posiciono. Soy hija de Dios, soy un hijo de Dios. Él está en mí, y que cuando yo tomo esa autoridad, Él se levanta. Aquí, ese hombre interior se levanta. Ese Dios que vive y habita en mí, el poder de su Espíritu, habita en mí y se levanta cuando yo activo la fe y la autoridad. Ya van 2 cosas importantísimas, pero también Él nos está mostrando otra cosa muy importante en esta enseñanza. Hay que reprender. Nosotros, cuando tenemos esa fe, la autoridad, también tenemos que aprender a reprender. Y hay gente que ve una sombra y sale asustado. Hay gente que le movieron una silla y les quiere dar, mejor dicho, un desmayo, porque no le temen a lo que el mundo les muestra y a lo que el mundo les demanda. Pero sí a algo en lo cual nosotros tenemos ya empoderado el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, y el don de la fe, que es un arma poderosa. Y se nos olvida reprender todo ataque del enemigo, toda tempestad que se está levantando. Y debemos tener claro que así veamos sombras, nos movieron la silla, nos tumbaron la mesa, no importa. El Señor, Jehová de los ejércitos, está conmigo. ¿Qué dice la palabra? Ningún arma forjada contra mí prosperará, y Él condenará toda lengua que se levante en contra de mí en juicio. Porque el que conspirare contra mí lo hará sin Él. Entonces, cuando yo me pego de la palabra, declaro la palabra, esa palabra se activa en el mundo espiritual. ¿Y qué sucede? Los ángeles del Señor empiezan a moverse. El Señor, ¿qué le dice? Está creyendo en mi palabra, estableció su oración en la palabra. Y recordemos, 3 cosas nos dio el Señor aquí: la fe, la autoridad y la autoridad de reprender. Entonces yo te animo en esta noche, no importa la circunstancia, no importa la tormenta, no importa lo que esté pasando,
recuerda que el Señor, Jehová de los ejércitos, está delante de ti como poderoso gigante. Y te animo a que te suscribas y le dejes like y compartas para que otras personas sigan siendo edificados en esta palabra de fe. Bendiciones. Shalom.